Muchas gracias, presidente. Buenos días, pueblo salvadoreño, colegas diputados y diputadas. Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Palacio Legislativo, San Salvador, 17 de septiembre 2018. Dictamen número 20. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior se refiere a los expedientes que por su orden contienen: 1. Dictamen número 1410-3-2008-1, moción de diputados del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento manifestando el deseo para la comunidad internacional, para que la comunidad internacional contribuya a buscar una salida a la crisis humanitaria y al restablecimiento del proceso de diálogo y negociación entre el gobierno del Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina. 2. Dictamen número 606-4-2010-1, moción de diputados del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento a favor de la reactivación de las conversaciones entre Israel y Palestina sobre la base del derecho internacional y los acuerdos y obligaciones suscritas entre ambas partes. En particular, la adhesión a la hoja de ruta a fin de fomentar un entorno favorable al éxito de las negociaciones de paz. 2. Dictamen número 1741-9-2011-1, moción de varios diputados de Arena, en el sentido se emita un pronunciamiento público ante los recurrentes atropellos y violaciones del gobierno de Cuba y las damas de blanco. 4. Dictamen número 741-3-2013-1, moción de diputados del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento público en el marco de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido en referencia a las Islas Malvinas. Dictamen número 5, número 808-4-2013-1, moción de diputados del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento público haciendo un llamado a las naciones del mundo y a sus líderes porque termine toda amenaza de conflagración nuclear, con énfasis en conflictos que se desarrollan actualmente en la península coreana y en los países de Siria e Irán. Dictamen número 6, número 841-5-2013-1, moción de diputados de Arena, en el sentido se emita pronunciamiento público condenando las acciones violentas ocurridas el 30 de abril del corriente año en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Dictamen número 7, número 845-5-2013-1, moción de varios diputados, en el sentido se emita un pronunciamiento público rechazando actos de violencia en contra de la parlamentaria María Corina Machado, suscitado el 30 de abril del corriente año en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Dictamen número 8, dictamen 942-7-2013-1, moción de varios diputados del FMLN, en el sentido se emita pronunciamiento saludando los esfuerzos realizados por el Senado de los Estados Unidos de América con una reforma integral migratoria que beneficiará a 11 millones de personas en condición irregular, especialmente nuestros compatriotas. Dictamen número 932-7-2013-2, moción de diputados de Arena, en el sentido se emita pronunciamiento saludando los esfuerzos realizados por el Senado de los Estados Unidos de América en relación a la aprobación de la reforma migratoria en ese país, exhortando a la Cámara de Representantes para la pronta aprobación de la referida reforma migratoria integral. 10. Dictamen número
1083-9-2013-1, moción de diputados del FMLN en el sentido de se emita pronunciamiento de solidaridad con los familiares de las víctimas del pueblo sirio, exhortando a la vez a las partes a no escatimar los esfuerzos por la vía política y diplomática para el encuentro de soluciones a dicho conflicto que vive en esa nación en el Medio Oriente. Dictamen número 1108-9-2013-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público de agradecimiento por la cooperación otorgada a nuestro país por los Estados Unidos de América. Dictamen número 1326-2-2014-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público condenando las acciones violentas ocurridas en la hermana República Bolivariana de Venezuela, además solicitando al gobierno de la República de El Salvador se pronuncie al respecto. Dictamen número 1371-3-2014-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita un pronunciamiento público reiterando la plena soberanía y pertenencia absoluta que El Salvador ejerce y reclama sobre la isla Conejo y condenando el acto ilegítimo realizado por el gobierno de la República de Honduras. Dictamen número 1597-7-2014-1, moción de varios diputados en el sentido se emita pronunciamiento público haciendo un llamado para que el Estado de Israel detenga la acción militar y acceda a una solución pacífica y diplomática del conflicto. Dictamen número 1597-7-2014-2, moción de diputados de Arena en el sentido se emita un pronunciamiento público exhortando a las partes involucradas en el conflicto en la Franja de Gaza, cesar el fuego, buscar el diálogo de paz y los derechos humanos sean los principios bajo los cuales se rijan ambas partes. Dictamen número 1918-12-2014-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público en contra de la represión política sufrida por la doña María Corina Machado, así como todos aquellos opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Dictamen número 2054-2-2015-1, moción de la diputada Alejandrina Castro, en el sentido se emita pronunciamiento público solidarizándose con la lucha del pueblo venezolano y condenando el acoso a la oposición ocurrida en ese país. Dictamen número 139-7-2015-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público condenando las acciones de represión política realizada por el gobierno de Nicaragua contra la oposición democrática. Dictamen número 269-9-2015-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público solidarizándose con la lucha del pueblo venezolano y condenando el acoso a la oposición ocurrida en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Dictamen números 272-9-2015-1, moción de diputados del FMLN en el sentido se emita pronunciamiento público como muestra de solidaridad y apoyo al pueblo sirio que desde hace 5 años está siendo víctima de graves violaciones a los derechos humanos producto del conflicto armado. Dictamen número 423-11-2015-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita un pronunciamiento público condenando el asesinato del líder venezolano Luis Manuel Díaz. Dictamen número 740-4-2016-1, moción de diputados de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Dictamen número 2066-1-2018-1, solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público de solidaridad con nuestros compatriotas que están en duda sobre su condición futura por la cancelación del estatus de protección temporal TPS en los Estados Unidos de América. Dictamen número 20-5-2018-1, solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público condenando las acciones violentas que están accediendo a la hermana república de Nicaragua. Dictamen número 22-5-2018-1, solicitud de varios diputados en el sentido se emita un pronunciamiento público desconociendo el legítimo proceso electoral realizado el pasado 20 de mayo del presente año en la hermana República de Venezuela. 1. Naturaleza jurídica del dictamen de archivo. Los dictámenes de archivo de una comisión pueden ser favorables, desfavorables, recomendables o de archivo, pudiendo ser también naturaleza parcial. Para desentrañar la naturaleza jurídica, en el dictamen de archivo debe analizarse previamente la naturaleza de los otros tipos de dictámenes a efecto de arribar a una especie de definición por exclusión. El dictamen favorable de la comisión entra a resolver la causae petendi, es decir, la causa petendi, es decir, ingresa a conocer el fondo del petitorio que contiene el expediente y una vez estudiado. El colegiado toma una decisión en el sentido positivo poniendo el pleno legislativo, ya sea que se emita un decreto, una reforma, una interpretación auténtica o la ratificación de un instrumento internacional. El dictamen desfavorable de la comisión también conoce el fondo del petitorio, pero la decisión que se toma es en el sentido negativo o, si se quiere, apuesto proponiendo al pleno legislativo desechar la petición. Lo mismo ocurre en los dictámenes favorables o desfavorables parciales, con la diferencia que en estos la comisión se pronuncia sobre el fondo de una parte de la petición, ya sea aprobado, desechado, dejando pendiente el resto. En el dictamen recomendable, de igual manera, la comisión se pronuncia sobre el fondo del petitorio, como ha quedado establecido en la categoría de dictámenes que proceden a favor, el favor común. Escriba en que la decisión de la comisión resuelve el núcleo de la petición, extendiendo un pronunciamiento sobre el fondo. Esta es la principal diferencia relevante con el dictamen de archivo, ya que en esta comisión no resuelve el fondo de la petición, sino que fundamenta la decisión en factores externos, tales como la falta de actualidad, el cambio de circunstancias, la pérdida de vigencia de los hechos, etc. Es decir, que en el dictamen de archivo no existe ni una aprobación ni un rechazo al expediente, y esto es fundamental para explicar cuál es el efecto jurídico de dicho dictamen. En conclusión, la naturaleza jurídica de un dictamen de archivo podría definirse como el acto jurídico parlamentario emitido por una comisión que no recae sobre el fondo de la petición de un expediente. Su efecto no es aprobar ni rechazar, sino expulsar los actos del listado de expedientes pendientes de estudio. Romano 2. A efecto jurídico del dictamen de archivo, la comisión tiene interés en establecer con claridad los efectos que no produce el dictamen de archivo para luego arribar a los efectos que sí produce. El artículo 144 de la Constitución literalmente establece:
Cuando un proyecto de ley fuera desechado o no fuera ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos 6 meses. Es de hacer notar que el artículo 143 se inserta en la sección segunda de la Constitución, que se refiere a la ley, su formación, promulgación y vigencia. Eso explica porque el artículo 143 indubitablemente se está refiriendo a proyectos de ley, es decir, a normas jurídicas generales, abstractas o coercibles, a los cuerpos normativos que pretende reformar, derogar e interpretar auténticamente otros cuerpos normativos. Asimismo, dicho artículo es claro al decir que ese proyecto puede ser desechado o ratificado. En el caso que el proyecto fuese desechado, la consecuencia jurídica inmediata es la inhibición de la Asamblea Legislativa para conocer el proyecto de la ley en los próximos 6 meses. Analicemos bajo qué categorías de dictámenes es posible que se produzca el efecto inhabilitatorio de los 6 meses. El principal caso, más no es el único que produce tal efecto. Es el dictamen desfavorable que, una vez conocido por el Pleno, alcanza la mayoría necesaria para su aprobación. Es decir, cuando un dictamen desfavorable se refiere a un proyecto de ley, se pronuncia y se resuelve el fondo en el sentido negativo, y una vez el Pleno Legislativo ocurre aprobando la negación de la comisión, ello se traduce en un rechazo o utilizando el vocablo de la Constitución. El Pleno Legislativo está desechando el proyecto de ley cuando en este caso no puede abordarse el proyecto en los próximos 6 meses. Esta interpretación del artículo 143 de la Constitución es desfavorable que, una vez conocido por el Pleno, alcance la mayoría necesaria para su aprobación. Es decir, cuando un dictamen desfavorable se refiere a un proyecto de ley, se pronuncia y se resuelve el fondo. En el sentido negativo, una vez el Pleno Legislativo concurre aprobando la negación de la comisión, ello se traduce en un rechazo o utilizando el vocablo de la Constitución. El Pleno Legislativo está desechando el proyecto de ley, por cuanto en este caso no puede abordarse el proyecto en los próximos 6 meses. Esta interpretación del artículo 143 de la Constitución se refuerza con la sentencia de inconstitucionalidad 35-2015, donde se da una interpretación jurídica al vocablo desechado de la siguiente manera. El vocablo desechado debe entenderse como rechazo o haber votado en contra. Por ello, la interpretación que mejor se adapta a la mencionada disposición constitucional es la que entiende: un proyecto de ley no puede ser propuesto dentro de los 6 meses cuando la Asamblea Legislativa lo hubiere desechado. Es decir, que ha tomado la decisión de rechazo, lo que es igual cuando hubiese decidido votar en contra del mismo. Aplicando el criterio supracitado, es evidente que el dictamen de archivo no puede producir el efecto inhabilitatorio de 6 meses, ya que, como quedó demostrado en el Romano I de la naturaleza jurídica de este tipo de dictámenes,
no contiene un pronunciamiento o resolución del fondo del expediente, por cuanto no aprueba ni rechaza, simplemente expulsa los actos del listado del expediente pendiente de estudio en una comisión. Romano 3. Naturaleza jurídica de los expedientes objeto de dictamen. Todos los expedientes que se propone enviar a archivo en esta ocasión tienen un factor común y es que ninguno de ellos tiene efectos normativos generales, sino de peticiones que pretenden generar un hecho político de carácter no vinculante y forman parte de la facultad de control político parlamentaria y no de la función legislativa propiamente tal. Es decir, que su naturaleza no encaja en el supuesto del artículo 143 de la Constitución, por no ser proyectos de ley y por tanto, en ausencia no pueden ser objeto del efecto inhabilitatorio de los 6 meses. Asimismo, la resolución de los mismos se vuelve extemporánea. Romano 4, conclusión. La comisión quiere dejar claro y establecer un precedente parlamentario. ¿En cuanto a qué? Este dictamen de archivo no está resolviendo el fondo de los expedientes relacionados, sino que su fundamento, que es todas las peticiones, han perdido actualidad, en consecuencia no está aprobando ni rechazando. B. Este dictamen de archivo no encaja en el supuesto inhabilitatorio de los 6 meses que señala el artículo 143 de la Constitución, ya que ninguno de los expedientes se refiere a proyectos de ley ni en sentido estricto, ni en sentido amplio, por cuanto los temas que tienen pueden reingresarse en cualquier momento a través de la iniciativa a que se refiere el artículo 133 de la Constitución de la República. Asimismo, el dictamen de archivo, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes y tiene la firma de la mayoría de los miembros de los diputados que representamos la Comisión de Relaciones Exteriores, presidente. Leído el dictamen de archivo, presidente.